Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Si ustedes ya vieron mi anterior video, saben más o menos de qué va este. Y si no, pues déjenme decirles que es un libro, un lugar. Se puede decir que ustedes me van a acompañar en un viaje. Y vamos a conocer Totora, que es un pequeño pueblito que se encuentra relativamente cerca de mi departamento. O bueno, de la ciudad de mi departamento, que es Cochabamba, Bolivia. Vamos a arrancar con una suposición, y es que ustedes, ya sea que están en Bolivia, cerca o bien desean conocer, pues utilicen este libro y posiblemente este video como información de base para que conozcan este pueblito. Mencionado eso, arranquemos. Lo haremos como tipo de vlog, así que vamos como que a salir recién. Lo que debo mencionarles es que yo fui en un auto privado, por lo cual se puede decir que calcular el tiempo exacto no va a ser tan fácil para mí porque no he ido hasta ahora en transporte público, pero sé que se puede. Por lo cual les voy a decir desde lo que yo sé. Bien, hemos partido en un auto privado. Estamos en carretera. Será más o menos 1 hora de viaje aproximadamente, pero iremos lento y también iremos con algunas pequeñas pausas. Verán, las carreteras en Cochabamba, si bien en comparación con otros países pues podrían considerarse un poco peligrosas, déjenme decirles que si manejan con prudencia todo está bien. Sé que existe esa comparativa, pero véanlo como un viaje aventura, siempre, no importa dónde estén. Mencionado eso, vamos a nuestra primera parada, que es un pequeño lugar conocido por su comida. Nosotros, en este caso, nos vamos a detener con una señora en particular que nos vende papa huevo. Es un plato frío, por así decirlo, no es con caldo ni nada por el estilo. Voy a tratar de ponerles una imagen que sé que debo tener en algún lado. Si se dan cuenta, es un plato simple. Es como un aperitivo para llenar y continuar. La producción es netamente de ellas, así que les aseguro que no van a encontrar el mismo sazón en ningún otro lado. Continuando con el viaje, vamos a ir pasando por algunas pequeñas entradas a otros pueblitos. Hay que tomar en cuenta eso para no perdernos. Y ni bien llegamos a Totora, nos vamos a encontrar con un gran letrero ahí arriba que nos va a decir bienvenidos. Ni bien entramos, vamos a dirigirnos primero a la plaza principal. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Verán, yo creo, no sé si por sentido común o porque de alguna forma me lo han inculcado, que si llegas a la plaza principal de algún lugar, ya sea la ciudad, departamento, pueblito, como quieran verle, es mucho más sencillo poder ubicarse de las otras cosas. Además porque es céntrico, por ende vas a poder charlar con más personas y sacar información. Eso es importante. Nosotras, porque yo fui con mis amigas, o mejor dicho, mi familia escogida, la meta era tomar fotografías e indagar un poco sobre los mitos y las leyendas. En Bolivia hay mucho de eso. Si bien pasa de generación en generación y no siempre hay libros como tal en los cuales se vaya recopilando todo eso, la gente lo sabe, entonces hay que ir indagando. Un buen punto de partida casi siempre es la iglesia. Los curas a lo largo de la historia son puntos de información, son aquellas personas que en la gran mayoría conoce al resto de la población que se encuentra en ese pueblo, por los domingos sobre todo, ya que es un pueblo católico también. Así que es un poco más sencillo charlar con el cura y ver más o menos dónde está qué. Nosotros no lo encontramos, pero sí encontramos cerca de la puerta de la iglesia una pequeña tienda, casi como un pequeño bazar. Ahí es donde yo adquirí este libro. Y ustedes dirán, entonces, ¿de qué va a tratar todo esto? Pues, este libro en particular es muy histórico. Esto es más como para ponerse a estudiar. Aquí no me encontraron información sobre los mitos y las leyendas, por ejemplo. Aquí van a encontrar sobre cómo se fundó, cuál fue el contexto, más o menos las fechas y también algunos hitos muy marcados. Yo se los voy a ir mencionando sutilmente. Las primeras páginas que vamos a encontrar en este libro son de presentaciones de los autores, que en este caso es Germán Novillo Quiroga y Günther Rebollo Soria. De ahí vamos a dividir este libro en dos partes. La primera son los rasgos históricos sobre la provincia de Totora y la segunda que son notas sí del pasado, pero un poquito más actuales, más apuntando hacia nosotros. En la primera parte del libro vamos a conocer, por ejemplo, de algunos conflictos que había en el Alto Perú, el roce entre los españoles y algunos que, bueno, se puede decir que son nativos, y también el hecho de que en Totora se estuvieron estableciendo por su clima y por sus recursos naturales muchos españoles. De ahí es que también hay ciertos sistemas un poco como de feudos y demás cosas. Como digo, son cosas muy históricas, muy puntuales, pero también hablan de conflictos. Había ya un periodo de crisis
de roce que llevó inclusive al asesinato de personas en este pueblo. Y a partir de ahí es como que hubo un cambio, fue un quiebre. Por eso es que también existe esa división en el libro. En la segunda parte es como que ya Totora como una provincia, con sus respectivas cositas, como por ejemplo la iglesia, que empiezan a fundar la biblioteca. Y así sucesivamente se va formando este pueblito hasta llegar al día de hoy. Y el último hito que se menciona en este libro fue un temblor que se dio en 1998. Estoy segura del año porque yo estaba en la barriguita de mi mamá y tengo muchas historias al respecto. Fue el día 22 de mayo. Miren, voy a empezar por ahí. Este temblor se sintió, sí, por todo lado. No inició en Bolivia, si mal no estoy, fue en Chile. Y algo que se volvió muy importante y muy característico, y es la razón también por la que lo mencioné en el video, es que había una capilla, que era se puede decir la primera capilla o la más próxima en el pueblo. Y que después de ese temblor, sí había construcciones que sufrieron mayor o menor daño, pero la capilla, si bien son 4 paredes, ¿correcto? Las 3 del frente sufrieron mayores daños, pero la última, la del fondo, en la que está la cruz, es la que menos daños ha sufrido. Nos topamos con un historiador que fue una coincidencia del momento. La verdad no esperábamos toparnos con él, pero fue un señor muy amable porque se puede decir, tipificó como forasteras, y le asombró mucho que nosotros estuviésemos preguntando sobre mitos, sobre las leyendas, pero también sobre las construcciones que teníamos a nuestro alrededor. Nosotras a primera vista veíamos las casas, sí, con un estilo muy colonial, pero lo que más nos llamó la atención era el alto del arco de la puerta. Prácticamente nos casi triplicaba en tamaño, y nosotros decíamos, ¿por qué hay puertas tan altas, tan grandes aquí en el centro? Y ahí fue que nos topamos con él y nos mencionó que antes los caballerangos entraban a caballo, que los sirvientes y demás eran los únicos que estaban a pie, como tú, como yo, como todos ahora, pero en su momento entraban a caballo. Por eso necesitaban que las puertas fueran altas. Este pueblito no cuenta como tal con hostales y restaurantes muy finos y ese estilo de cosas, así que tomen en cuenta eso al momento de ir, sobre todo por la comida y también para calcular el tiempo que van a estar y retornar. No siempre hay transporte a toda hora del día. Puede que por algunas fiestas, supongamos San Juan o no sé, carnavales, hay más movimiento, pero a lo largo del año no siempre se basa en eso. Tómenlo muy en cuenta. Ya partiendo con este señor, este historiador, nos fue mencionando ciertas cosas, pero también nos dijo que lo esperásemos porque nos iba a llevar en su coche a visitar otros lugares que estaban por los alrededores un poquito más lejanos. Pero nos dejó a cargo de un señor que era un viejito que teje. Y no sabría cómo se llama ese aparato hecho de madera que iba tejiendo mantillas y creo que también alfombras, pero van elaborando desde la lana. Es decir, trasquilan a la oveja y van de alguna forma trenzando, haciendo la lana, y de ahí recién el ovillo. Lo van tiñendo y con todo eso ya hecho, recién lo van metiendo para empezar a tejer y sacar el producto final. Es un trabajo muy moroso, pero debo de admitir que yo quedé asombrada por la habilidad del señor. Francamente, sus movimientos eran así. Y casi ni miraba lo que estaba haciendo. Directamente nos miraba a nosotros y estaba charlando. Sí, es así. Y nos estaba contando, es que mi abuelo y y era una cosa impresionante. La velocidad y la confianza con la que hacía el trabajo. O sea, era un trabajo diario que ya lo había vuelto tan automático para el señor. Bueno, y nos empezó a contar sobre las leyendas que hay y algún que otro mito. Voy a partir por el centro de Totora. Hay la historia de que pasan en la noche algunos caballos blancos y las personas que son un poco más creyentes de esta historia dicen que dependiendo de la posición por la que te cruzan, ya sea por tu espalda o de frente, pero no importa, derecha o izquierda, va a significar un mensaje para ti. En este momento no recuerdo con exactitud si era la derecha, que significaba que te ibas a visitar a San Pedro, pero iba más o menos por ahí, y siempre eran caballos blancos, pura sangre, gigantes y hermosos, dicen que brillan. Y yo desearía en parte ver y en parte no. Obviamente si nos basamos en la historia y en esa posibilidad de que dependiendo por dónde te cruces vas a ver tu destino, o sea, ay caray. Pero del otro lado me pareció muy impresionante que la gente lo dijera con tanta confianza. Sí, son caballos preciosos y pareciera que en la noche brillan, son muy blancos. Cosas así, ¿no? Y la segunda historia que nos contó, prácticamente
hizo movernos, porque nos dijo que antes las casonas estaban interconectadas, las casonas de los altos señores, de una casa hacia la plaza o bien hacia otros lugares. Con el tiempo se dieron a conocer algunas, pero otras se fueron derrumbando. Y actualmente la gente no entra porque suelen vivir allí personas de mala vida, por así decirlo, y es peligroso. Sin embargo, nosotros nos aproximamos a un punto, ya sea de salida o de entrada, que estaba lejos de las casas, estaba prácticamente a las afueras del centro mismo de Totora. Nosotros bajamos por un canal, algo chiquito que pareciera de riego, pero no es de riego, tan solo parece así un canal. Y había una reja también de arco, y al entrar veía cierto trecho. Nosotras dijimos, bueno, avancemos hasta más o menos donde podamos, tratemos de poner luces y demás y tomamos algunas fotografías. Señores, era tan oscuro que verías, si es que lo máximo de lo que llega a tu nariz, era así de oscuro, pero aún así hemos entrado y había un frío tremendo. Entonces, con todo y linternas, hasta cierto punto hemos entrado, se escuchan ratones y nosotras decidimos rajar por eso, pero llegamos hasta cierto trecho. Un trecho en el que se veía como una pequeña cúpula con divisiones. Yo no estoy 100% segura si alcancé a ver bien 3, pero había por lo menos 2. Era el pasillo y luego llegabas a ese espacio abierto que daba como para 3 direcciones. Después de eso nosotros no continuamos, preferimos darnos media vuelta, agradecer a Diosito que no nos topamos con nada más y salir de ahí. Ya después de eso nos encontramos nuevamente con el historiador y nos empezó a mencionar ya los hechos un poco más históricos que la gente ha ido tratando de recuperar y de mantener para hacerlo más vistoso este pueblito. Yo fui antes de la pandemia, así que ya hay ciertos cambios. Además de los que aparecen en el libro, que si se dan cuenta han pasado más de 20 años, ¿no? Pero algunas cosas sí se mantienen. Y aquí arrancamos con la parte histórica. Totora en sí tiene conexiones con ríos, su clima es variado, inclusive hay épocas en las que nieva, cosa que no es muy frecuente en Latinoamérica, si se dan cuenta, y más al sur. Sí, tenemos zonas un poco más marcadas, ¿no? Pero no es una regla general, eso quiero decir. Así que ver eso en un pequeño pueblito es diferente. Por otro lado, hay bastante producción de materia prima. Muchas son de familias y van pasando de generación en generación y a partir de ahí pues se va distribuyendo al departamento y así sucesivamente. O sea, hay una cadena. Y también hay la parte histórica y la parte religiosa. Con la parte religiosa no nos hemos metido mucho porque no nos alcanzó el tiempo. Solo les puedo mencionar esa parte de la iglesia porque la gente cree que es un acto de fe y también del poder de Dios, el hecho de que justo esa pared de la cruz sea la que se mantiene en pie. Bien, pero nada más. Ahora, de la parte histórica, nos mencionaron algunos hechos un poco más reales, aparte de lo que les mencioné sobre esos asesinatos y esos roces entre los españoles y los que eran nativos. Ya con el tiempo, las personas pues entraron a un ritmo de vida y dejaron tanta rivalidad. Entonces empezaron pues a meterse en otras áreas, ¿no? Ahora, en el presente, están tratando de conservar una de las casonas más importantes que hay allí, por ser una de las primeras construcciones. Por otro lado, y esta es una historia que me hizo volar muchísimo la cabeza y espero que a ustedes también les guste porque creo que inclusive hay una película, es sobre la cruel Martina. Resulta de que había una muchacha que trabajaba, estaba en su vida todo normal y sucede un acto que no puedo mencionar aquí con las palabras exactas, temo que me lo censuren, pero creo que ustedes intuyen más o menos por dónde va. Y la muchacha pues acaba embarazada. Y ella decide seguir su vida, decide seguir trabajando, haciendo sus demás cosas. Claro, el tipo en cuestión estaba muy presente, por así decirlo. Hasta que un buen día, y por eso se llama la cruel Martina, decide invitarlo a su local, porque ella tenía un pequeño local junto con otra persona, después de que nace su hijo. Supuestamente había una tercera mujer en cuestión que le estaba cuidando al bebé y demás, y ella pues estaba en sus cosas siguiendo ese plan. Pero resulta de que la señora que cuidaba al pequeño pues tenía que salir y la tal Martina pues invita a todos, les empieza a servir, están ahí compartiendo, el señor sí, aquí mi mujer y no sé qué, y la guagua que debe estar adentro y y se sigue sirviendo el plato. Y bueno, ella finalmente cuenta qué es lo que hizo.
Cuando el señor acaba de comer, le dice, ay mujer, gracias, esto estuvo muy rico y demás, barriga llena, corazón contento, bien. Ay, qué bueno, sí, me alegro, porque te estás comiendo a tu hijo. Sí, así. Nosotros nos encontramos con el historiador que nos dio a grandes detalles esa información, pero también fuimos a una casa que tiene un letrero. Ahí está parte de la información de la Cruz Martínez porque se volvió un hecho que alarmó a todo el pueblo. Y aquí, yo, la dueña de los dichos, pueblo chico, infierno grande. Así que todo el mundo se enteró. A la mujer prácticamente le hicieron visitar a San Pedro súper rápido. Fue algo público. Y curiosamente, esto también se relaciona con un árbol que está ahí. Es raro que caigan rayos, pero es más raro que caigan en el mismo lugar. Y es prácticamente imposible que después de que caigan rayos en ese mismo lugar, en que es un árbol y que de paso sigue vivo, tenga un tajo. Creo que no hay una explicación muy lógica al respecto, pero también hay un letrero ahí que lo volvieron algo turístico, algo histórico, ¿no? Pero se mantiene y es algo que ha ido pasando también en el pueblo, porque algunos también ya nos estuvieron dando como que, vayan a visitar tal árbol, ¿no? Algo así. Y respecto a la Cruz Martínez y mi duda de la película es porque yo no he podido encontrarla. Sé que me han dado la información, pero no he podido verla, no la encontré. Me gustaría encontrarla, pero no lo hice. Si alguien puede, pues tómelo en cuenta. Eso. Ahora, si hablamos sobre el clima, la gastronomía y ese estilo de cosas, miren, el clima es un poco más frío que Cochabamba. Ustedes si llegan primero a Cochabamba, que es lo más lógico, van a notar que es más calientito. Si ya van a Totora van a sentir un poco más de frío, así que chompita, por favor. Y ni bien va pasando la tarde, se siente aún más frío. La gastronomía. Nosotros nos llevamos merienda sin querer. Era una cosa chiquita, unas papitas y demás, pero como que nos salvó la mitad del viaje. Y el historiador nos llevó a su casa. Su mamá es un amor de gente, me encantaría verla conocido un poco mejor. La señora no habla castellano, solo hablaba quechua, me parece, y mi quechua está oxidado, así que no pude comunicarme muy bien. Él era como que el traductor entre ambas partes, y la señora cuando nos vio se asombró muchísimo porque éramos literalmente 3 chiquitas universitarias, junto con un señor que era nuestro tutor legal, por así decirlo, porque fue el que nos llevó, y nos dijo, pasen, guaguita, y listo, nos hizo sentar. Y aquí les voy a comentar algo sobre la gastronomía. Lo que nos sirvió olía delicioso, pero a que no se imaginan de dónde lo sacó. Les voy a dejar pensar un segundito. Bien, lo sacó de la tierra. Así es, yo también me quedé con la quijada para abajo. Ella se acercó a un sector que estaba ya preparado, movió un poquito la tierra, el carbón, creo que había piedras y ladrillo, y levantó todo eso. Y sacó el plato. Era una charola como en las que se hacen pan, y eso llegó a la mesa y nos sirvió a toditas. Dios bendito, qué cosa más deliciosa. Pero sí, se preparó bajo tierra. Son cosas de los pueblitos, son tradiciones, pero debo de admitir que es asombroso verlas. Verlas es una cosa totalmente diferente a contarlas. Pero en lo personal yo me siento muy agradecida con el Señor porque ese día aprendí muchísimo. No solo por las personas con las que nos hizo contacto, sino también por su casa, por esa calidez que nos brindó. Y debo decir esto con mucho orgullo. Nosotros como bolivianos creo que somos muy dulces, muy cariñosos. Somos de los que te vamos a invitar a nuestra casa. Vas a compartir con nosotros, vas a estar en nuestra mesa. Es algo muy bonito y es algo que digo, no sé si en otros lugares lo van a hacer así. No creo, o no sé si no quiero creer, ¿bien? Pero fue muy amorosa la señora. El pueblo es muy bonito. Yo sé que voy a poner imágenes, así que hay algunas cosas que les voy a poder mostrar. Algunas otras no, porque no me permitían tomar las fotografías. De todas formas, este libro en particular, recalco, es para estudio. Es para alguien que desee conocer a profundidad la historia de Totora, cómo se fundó, los datos, las fechas. Esto parte, si mi memoria no me falla, más o menos por 1700 la historia. Y acaba en 1998 con el terremoto del 22 de mayo, ¿no? Pero no lo desprecien, porque si desean conocer la otra cara de la moneda que quizá no aparece netamente en los libros o en internet, este libro yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos aquellos que gusten de este estilo de lecturas y de la historia. Con eso ya prácticamente arrancamos el camino de regreso. Estamos terminando el blog. Nosotros tuvimos la mala suerte
de ir. Bueno, estábamos yendo con sol, había un muy buen clima a lo largo del día, pero ya para la tarde-noche, porque se nos hizo un poquito tarde, comimos casi 4 de la tarde el almuerzo. Almuerzo 4 de la tarde, bueno. Partimos, pero rajando de allí, y nos cayó una tormenta. Ya estábamos en medio de la carretera, o sea, daba igual si avanzábamos hacia Cochabamba o retornábamos, y era mejor avanzar, y estábamos de camino, ¿no? Que no había luz, es más, los rayos era lo que más nos estaba alumbrando el camino. Y tuvimos ese pequeño inconveniente porque el señor que era tío de mi amiga pues estaba muy tenso al volante, porque si no alcanzó a ver nada ni siquiera con los focos. Y literalmente nunca había visto esto, pero ha ido pegado al volante. Si uno va así, él ha ido así para tratar de ver mejor, que nada ni nada, nadie se atraviese. Era así de negro. Por eso también les recomiendo cuidado a la hora a la que parten de regreso. No siempre van a encontrar lo necesario, por así decirlo, ni van a ir en las mejores circunstancias. Cuidado, ¿no? Tuvimos esa mala suerte, pero también fue toda una experiencia, la verdad. Hemos avanzado hasta cierto trecho y ya todo empezó nuevamente a acomodarse, la luz volvió y había turriles con luminiscentes para ir guiando en las curvas y demás cosas. O sea, por ese lado sí fue bueno, pero no es por echarle tierra a mi país ni a sus carreteras, ¿sí? Es solo una prevención que yo creo que es lo más sensato para cualquiera. Yo sé por otros países que es más confiable esa parte, inclusive porque los buses salen, supóngase, hasta las 9 de la noche, ¿no? Aquí no hay eso, por si acaso. En fin, ya con eso pues llegamos a Cochabamba, sanas, enteras, porque si no... Mi perrito, perdón. Bueno, llegamos sanas y enteras porque si no, no podría estar haciendo este video. Ahora sí, ya pasó. En fin, deseo de corazón que visiten Cochabamba, deseo de corazón que visiten Bolivia. Ustedes se van a asombrar. No son fotografías editadas las que posiblemente encuentren en internet. Cochabamba es hermosa, es una ciudad jardín en muchos casos, como dicen, ¿no? Y por otro lado, Bolivia tiene de todo un poco, y hasta ahora sigo fascinada en muchas cosas. Vean sus ciudades, su mundo como turistas, no como personas que ya de por sí viven ahí, porque se van a perder cosas bastante interesantes. Mencionado eso, los invito a Totora, los invito a leer este libro, posiblemente lo van a encontrar allí, es el único lugar, no he encontrado en otros lugares, es una pena, me encantaría que trajeran, que movieran un poco más este estilo de libros, para que las personas también sientan atracción, pero ahí sí creo que no puedo meterme. En fin, vivan felices enamorados, tengan un excelente domingo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.